opositores en la fe, pero vamos a ver que no es así, hermano. Entonces, primero vamos a ver el bautismo en agua, luego vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, los bautismos de Jesús. Porque Jesús realiza dos bautismos, hermanos, o dos bautizos, que no se les olvide. Pero esos son exclusivos de Jesús, solamente Jesús los realiza, eso no lo realiza el hombre. Son dos los que realiza el Señor Jesús. Y luego el tercer bautismo es el que realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza un bautismo. Y eso vamos a ver en esta ocasión. No sé, hermanos, si se va a gastar mucha luz, pero yo quisiera que lo prendieran porque... ¿No lo encuentras? Ahí está. Está enchufado el ventilador. Vamos a ver. Primeramente vamos a ver, amados hermanos, el bautismo en agua. Siempre que hablamos del bautismo, estamos hablando de una palabra griega que es baptizo, baptizar, baptisei, que siempre quiere decir meter dentro o sepultar en algo, en este caso en agua. Eso es baptizo, baptizar. No se tradujo, nada más se le quitó una letra, la letra P, y se le puso la U, y lo hablamos nosotros como si fuera castellano. Y mucha gente lo habla, pero no sabe qué es lo que está diciendo, no sabe qué significa, qué quiere decir esa palabra, hermanos. Entonces, Mateo capítulo 3 nos dice de la siguiente manera. Mateo 3 dice así, amados hermanos, versículos 5 al 9. Voy a leerlo. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, vemos a Juan bautizando, introduciendo en el agua a las personas. En el río Jordán. Este bautismo realizado por Juan es el mismo que Jesús ordena a sus discípulos realizar, amados hermanos. En Marcos 16, versículos 15 y 16. Es el mismo, solamente que Jesús le añade en nombre de quién se va a hacer. Porque Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y eso lo podemos ver, creo que en el profeta Jeremías.
fue enviado por Dios. Por eso él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Entonces, el mismo acto de inmersión en el agua, el mismo acto del bautismo, es el que ordena Jesús a sus discípulos, tanto en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, como en el Evangelio de Marcos 16, 15, 16, donde dice Jesús, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y ese bautismo en el Evangelio de Mateo dice que debe ser realizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que debía acompañar el acto de la inmersión que ahora iban a realizar los discípulos de Jesús en adelante. De ahí para adelante, la inmersión en el agua de cada hombre que aceptaba a Cristo, hombre y mujer, debía realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la única diferencia con el bautismo de Juan, pero es el mismo acto, el acto de la inmersión en el agua. Vemos ahora algunos requisitos, hermanos. Veamos los requisitos que se ponen para que este bautismo se realice en la persona que se vaya a bautizar. En el Evangelio de Mateo, el mismo capítulo 3, vemos lo que Juan dice. Versículos 7 y 8. Al ver el que muchos fariseos, Juan el Bautista, y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego dice en el versículo siguiente, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es frutos dignos de arrepentimiento? Un ejemplo nada más, hermano, para que podamos entender. Vamos a suponer que estos fariseos y estos saduceos que iban para ser bautizados en el río Jordán, vamos a suponer que eran tehuanos o que eran jalapanecos también, ¿no? ¿Verdad? Y que les gustaba mucho hacer fiestas, pachanga, y pues echarse como dicen ahora sus chelas, y seguidamente pues se embriagaban, se emborrachaban. Entonces Juan les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que ellos en realidad se arrepintieran de lo que estaban haciendo. ¿Y cuál es el fruto de un arrepentimiento? El arrepentimiento es un sentimiento interno, mental, espiritual, psicológico. Pero ahora, ¿cuál sería el fruto? A ver, vamos a preguntarle, pues allá al papá del hermano Oliver, ¿cuál sería el fruto de un arrepentimiento en un hombre o una mujer que le gusta emborracharse? Tengo que arrimarse a la palabra de Dios, ¿no? Y dejar esto. Vamos a preguntarle ahora a David, ¿cuál sería el fruto del arrepentimiento, David? No, ni idea. ¿Eh? Ni idea. El fruto, si tú siembras un mango, ¿cuál es el fruto que produce ese árbol? Es una fruta, ¿no? Un mango, porque no puede producir coco, ¿no? Si es mango, cuando crece y florece, produce mango, no puede producir coco. Entonces un borracho, si se arrepiente en verdad de ser un borracho, de ser un briago,
pues deja de ser briago, deja de emborracharse. Ese es el fruto del arrepentimiento, hermano. ¿Sí me entendieron, hermano? Le voy a preguntar a la hermana Humberta si me entendió. ¿Sí me entendiste, hermana? Bueno, ese es el fruto del arrepentimiento. Conocí a un amigo, hace muchos años, era un compañero de trabajo, ¿no? Y tenía un hermano que le gustaba tocar la guitarra y tomaba mucho. Tocaba la guitarra, tocaba mucho y se emborrachaba mucho y tocaba, siempre andaba con su guitarrita tocando y cantando en la calle, en las cantinas, solo él. Pero cantaba una canción que me dio risa y después yo le dije, oye, no, ya no cantes eso. Le dije, ¿cómo vas a cantar eso todos los días? ¿Y saben qué cantaba? ¿Qué canción cantaba? Soy muy macho, yo le pego a mi mujer, decía. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer eso, hermano? ¿Que es muy macho el que le pega a su mujer? Yo no sé, el hermano Luis, ¿por qué me ve tan feo? Entonces hay que arrepentirse de lo que uno hace mal. Pero hay que mostrar el fruto del arrepentimiento. Y el fruto es no hacer lo que uno está haciendo mal. Ese es el fruto, hermano. Y eso es lo que le dice Juan a los hombres. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es un requisito para ser bautizado. Bien. En Hechos, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, vamos a ver qué nos dice. Ahí ya es Jesús el que está predicando, ya empezó a predicar el Señor Jesús. Y miren lo que predica Jesús, hermanos. En el versículo 17 del capítulo 4. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo el reino de los cielos? Porque el rey del cielo, que es Cristo, ya estaba con ellos y les estaba predicando. Y les dice, arrepentíos. Entonces, Juan y Cristo predican que el hombre quiere estar con Cristo, con Dios eternamente, quiere entrar al reino de los cielos, tiene que arrepentirse, arrepentirse. Es uno de los el primer requisito. Lo encontramos también en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Hechos 2 de los Apóstoles. Dice así, en el versículo 38, hermanos. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Pedro les dijo que ellos habían matado a Jesús, al Hijo de Dios, al justo, entonces ellos sintieron pesar en su corazón y dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora, hermano? Y miren la respuesta de Pedro. No les dijo, bautícense, para que ya no carguen con esa culpabilidad, sino les dijo, lo primero que les dice es, arrepentíos y bautícese. ¿Por qué? Porque después que una persona se ha arrepentido verdaderamente de su pecado, pues acepta a Cristo y no le queda más que obedecer el primer mandato que establece Cristo para él o para ella, que es el bautizarse. Por eso Pedro nos dice, arrepentidos y bautícese, cada uno en el nombre de Jesucristo. Vemos entonces, hermanos, esa condición que nos dice Mateo y que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver la otra condición o el otro requisito que se encuentra en el libro
de los Hechos también de los Apóstoles, capítulo 8, amados hermanos, versículos 36 y 37. Dice así, Hechos 8, perdón, por razón veía que no era, versículos 36 y 37, donde nos menciona el escritor de los Hechos, que es Lucas, nos menciona el encuentro de Felipe el evangelista y un eunuco. Un eunuco era un hombre que cuidaba, en este caso, era un hombre que cuidaba, que administraba los dineros de la reina de los etíopes, la reina de Candace. Así dice aquí. Entonces dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe, hermanos, el evangelista? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y luego el eunuco le contestó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahorita todo el mundo dice que cree, piensa, habla y dice que Cristo es el Hijo de Dios. Pero en los tiempos en que Felipe hablaba con el eunuco, en el tiempo del eunuco, en estos tiempos apostólicos, decir creo que Jesucristo es el Hijo de Dios era exponerse inmediatamente a la muerte. Los judíos no podían aceptar eso. Por eso es que crucificaron a Jesús. Porque decir Hijo de Dios significaba, quería decir que era Dios mismo. Por eso le dijeron a Jesús, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Le dijeron, porque él decía ser Hijo de Dios. Y el eunuco le dijo a Felipe, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde habla de Felipe y el eunuco. Y en el capítulo ahora 16 del mismo libro de los Hechos, amados hermanos, Hechos 16, del libro de los Hechos, miren lo que dice, amados hermanos. Ahí tenemos una noticia más en el versículo 30 y 37, cuando Pablo estaba encarcelado en Filipo. Dice así, Hechos 16, 30 al 34. Sacándoles el carcelero, le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él los tenía cuidando, él era el carcelero. Y él pensó que Pablo, por el terremoto que vino, se abrieron las puertas y creyó que Pablo y Silas ya se habían ido. Entonces él sacó la espada y se quería matar porque era muy grave que a uno que cuidaba presos se le fueran los presos. Y seguramente iba a ser castigado cruelmente por la autoridad. Entonces, cuando lo vieron a él que con la espada que se quería clavar, entonces le dijeron, no te hagas ningún daño. Y él conmovido les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta generalmente el hombre no se la hace
porque nunca ve el peligro. No sabe, no piensa en el peligro que hay para él, en el peligro presente y en el peligro de la eternidad. Solamente cuando ya está al borde de la muerte es cuando entonces se empieza a veces a pensar un poco, a preocuparse un poco. Porque no conoce, no sabe que hay más allá de la vida. Y la respuesta de Pablo y Silas fue la siguiente. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No vamos a detenernos en explicar eso de tú y tu casa. Solamente vamos a pensar ahorita, a tomar en cuenta la respuesta de Pablo y Silas al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Lo mismo en la cita anterior, el etíope dijo, creo. Si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo, le dijo Felipe. Y él contestó, el eunuco, creo de todo corazón. Entonces hay dos condiciones para que una persona se bautice. No hay otra condición. Eso de que hay que bautizar a los bebés es un cuento que se lo inventaron porque el diablo les metió esa idea en la cabeza a los que creen de esa manera. Porque en toda la vida siempre encontramos que al hombre y a la mujer que aceptan a Cristo, que creen en Cristo y que se arrepienten de sus pecados, que son las dos condiciones puestas, son bautizados. Pero primero tienen que oír y decidir si aceptan o rechazan. Cosa que no vemos cuando hablan de que se bautizó con toda su casa, porque siempre habla la Biblia que les hablaron y creyeron en lo que les dijeron y fueron bautizados. Entonces ahí no entra un bebé de 1 mes, o de 2 meses, o de 3 meses, o de 5 años. Entonces las dos condiciones para el bautismo en agua, ordenado por el Señor Jesús, las condiciones que Él pone es arrepentimiento ante el Padre y fe en Cristo Jesús de todo corazón. Amén. Como en realidad yo compré un catecismo católico, hermano, es un libro así como ese, de grande como esta Biblia, para leer su doctrina, la enseñanza que ellos tienen, para que no digan que me lo estoy inventando, todo lo que digo. Y ahí encuentro todo lo que ellos enseñan en contra de la palabra de Dios. Tan es así que un cura predicador muy famoso dice que el bautismo de los evangélicos es bañarse en el río, dice. Así le llama a ese señor. Es una blasfemia lo que este hombre dice. Cuando dice que el bautismo en el río de los protestantes, de los evangélicos, es bañarse en el río. Ese no es nuestro bautismo. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que hacen cuando le echan un poquito de agua en la cabeza a un bebé? Ellos le llaman bautismo a eso. Sin embargo, ellos mismos están diciendo, el bautismo en el río, ese es el bautismo de los protestantes, de los evangélicos, pero ese es bañarse en el río. Eso están diciendo que, entonces ellos están diciendo que Juan bañó en el río a Jesús. Que Juan, a todos aquellos que bautizó, pues los bañó en el río.
Y cuando Jesús mandó a bautizar a sus discípulos, a los que creyeran en él, pues le estaba diciendo que los bañaran a todos en el río. Miren, que disparate es esto, hermano, lo que estos hombres enseñan. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 25, enojados los hombres, porque Jesús estaba enseñando en el templo a las personas, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Y Jesús les dijo: yo les voy a dar una respuesta a ustedes, pero primero les voy a hacer una pregunta, y si ustedes me contestan, entonces yo les respondo. Y Jesús les dijo: el bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o era de los hombres? Y dice el evangelista Mateo que ellos dijeron, que ellos callaron, porque dijeron: si decimos que es del cielo, él va a decir, bueno, porque no le creyeron. Y si decimos que es de los hombres, pues el pueblo, todo el pueblo, se va a venir contra nosotros, porque el pueblo creía que Juan era un profeta de Dios. Entonces ellos guardaron silencio. Entonces Jesús está hablando del acto de la inmersión como algo que Dios mandó, que Dios ordenó. La regla de Cristo es, como dice en Marcos, predicar, enseñar, y el que crea que sea bautizado. Así lo dice en Marcos 16, 15 y 16. Y en el libro de los Hechos, donde ya leímos, ahí vemos cómo los discípulos cumplen con el mandato de Cristo Jesús. No le agregan nada, no le quitan nada, no inventan nada. Solo se someten al mandato que dio Cristo Jesús. Ahora vamos a ver los bautismos de Cristo. Cristo realiza 2 bautismos, hermano. 2 bautismos. Y esos 2 bautismos, el primero que lo anuncia es el evangelista Mateo en el capítulo 3, donde él le dice a los que le estaban escuchando, a los fariseos y a los saduceos, les dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, esto es Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así que él realiza, el Señor Jesús, el bautismo en, fíjense bien, el bautismo en el Espíritu. Él sumerge al creyente en el Espíritu de Dios. Pero también él os bautizará en fuego, dice. Y el versículo 12 dice así, hermano: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí donde Jesús va a bautizar. Los que no le creen, los que no le siguen, los que le rechazan, son presentados aquí como paja, como monte. Ya saben ustedes lo que es paja, ¿no? Y dice que los va a quemar en el fuego que nunca se apaga. Este fuego lo vemos ahora también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo
25, amados hermanos. Versículo 41. Miren cómo dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios preparó el infierno. El fuego del infierno, no para el hombre, no para el ser humano, hermanos. Lo preparó para el diablo y para sus ángeles. Pero el hombre va a ir ahí, no porque Dios quiera, sino porque Él quiere, porque Él rechaza a Cristo. Por eso es que Él va a ir ahí. ¿Eh? Eso es lo que dice Mateo. Jesús los va a enviar al infierno, al fuego eterno. Y vamos a leer la última cita que se encuentra en el versículo, la última cita de este asunto, en el capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 14. Dice así, 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, es decir, el que no está escrito su nombre. Cuando nace una persona, un niño, a los pocos días, ya no recuerdo a los cuántos días, el padre y la madre lo tienen que llevar al registro civil para que el país sepa que hay un ciudadano más, una ciudadana más, si es mujer. Se apunta su nombre, el día que nació, quiénes son sus padres, ustedes ya saben el requisito, porque de eso sí, saben más que yo. Es un ciudadano más. Cuando una persona acepta a Cristo, la Biblia enseña que su nombre se escribe en los cielos, en el libro de la vida, dice aquí. Y acá dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Así es que ese es el otro bautismo que Cristo va a realizar, o que realiza ya, de todo aquel que se muere sin Cristo. Porque muere sin Cristo, su espíritu, su alma, se va a los infiernos. Vemos pues, amados hermanos, el bautismo realizado por Cristo. Pero ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan 20, 22, es prometido por Cristo a sus discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 22, amados hermanos. ¿20? 22 del Evangelio de Juan, dice así de la siguiente manera, hermanos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Era una promesa que estaba haciendo Jesús, porque en esa ocasión ellos no recibieron el Espíritu Santo. La recibieron en el día, más adelante, en el día de la fiesta de Pentecostés, en Hechos, capítulo 2, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y versículos Hechos 2, versículos 35
y 37. Dice así de la siguiente manera. Al oír esto se compusieron, no, estoy en en Hechos 35. Dice, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de pecado para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego vemos en el capítulo 16 del mismo libro de los Hechos, versículos 30 al 34. Veamos qué nos dice, amados hermanos. Dice así. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, estamos hablando de la recepción o del bautismo de Cristo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 es versículos del 1 al 4. Me equivoqué, hermanos, perdón. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Miren cómo dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora explicamos, esto se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, pero aquí no dice que fueron bautizados en algo, no dice, pero sí fueron bautizados. Ahora les voy a explicar, hermano, porque los predicadores católicos dicen esto. Aquí no hubo bautismo, no hubo inmersión. Sí hubo inmersión, van a ver. Dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. ¿Se dan cuenta? Un estruendo como un viento recio que soplaba. Ahora fíjense bien lo que dice. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo como de un viento recio entró y llenó la casa. Eso dejó a todos los que estaban dentro de la casa sumergidos, metidos dentro de eso que aquí le llama Lucas un estruendo como de un viento recio. Entonces sí hubo inmersión, hermanos. Los católicos, para defender su derramamiento de agua o rociamiento que hacen en la cabeza de un bebé que ni ha creído, que ni se puede arrepentir de pecado porque no tiene conciencia de nada, para defender eso que hacen, que no es bautismo etimológicamente hablando, ni es bautismo bíblicamente hablando, porque no satisface los requisitos de la palabra de Dios. Usan un versículo que se encuentra, amados hermanos, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 25 especialmente. Y este Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de
de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, esparciré agua limpia. Está usando aquí el hecho de regar agua sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío, para dar idea del derramamiento del Espíritu Santo que va a ser sobre este pueblo. Por cierto que esto está por cumplirse, ya no falta mucho tiempo, para que todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel, acepte su pecado, su alejamiento de Dios, se arrepiente de sus pecados, se convenza y acepte al Mesías que rechazaron cuando vino en la tierra. De eso habla ese pasaje en este libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Si ustedes tienen tiempo, lean adelante después y verán que es de esto. Aquí no dice bautizaré sobre vosotros agua limpia, o los bautizaré en agua limpia. No, sino dice esparciré, y esparcir es regar. La idea es que va a derramar su Espíritu Santo sobre ellos, pero no está hablando de bautismo. Pero ellos hacen esto para proteger, para defender, para darle base bíblica supuestamente ante los que no comprenden, ante los que no entienden sobre lo que ellos llaman bautismo, que no es bautismo ni bíblico ni etimológico. Ahora, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Es recordado por Cristo y es realizado en Hechos 2, 1 al 4. Ahí se realiza, aunque no se menciona la palabra bautismo, sino dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero eso se considera y se acepta como el bautismo prometido por Cristo y mencionado por Juan en su capítulo 3, amados hermanos. Por Juan el Bautista en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Ahora, recién que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en la fiesta de Pentecostés, cuando apenas estaba, digamos, naciendo, inaugurándose la iglesia de Cristo, el mundo cristiano, el mundo que sigue a Cristo, los apóstoles, para que las personas recibieran el Espíritu Santo, oraban por ellos y les imponían las manos. En algunos casos, como el mencionado, amados hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 8, 14 al 17. Pero ahora veamos que eso estaba pasando ya, su tiempo. Ya estaba llegando el tiempo en que debía quedar establecido la voluntad de Dios, de que la persona cuando acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo, y es cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo es quien nos dice cuándo se recibe el Espíritu Santo. Primero, vamos a leer Hechos 19, del 1 al 5, amados hermanos. Yo lo puedo decir de memoria, pero vamos a leerlo en este momento mejor. Dice este pasaje así, Hechos 19, del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea que para Pablo ya era el tiempo en que ahora las personas ya no iban a necesitar que ellos oraran y les impusieran las manos para recibir el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo debían de recibirlo y debían saberlo todos, que era cuando ellos creían en Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero pongan mucha atención, hermano. Hay mucha astucia
para enseñar lo contrario que dice la Biblia por los hombres. Por ejemplo, este cura muy famoso en las redes sociales, porque él pide que otros lean los versículos que él va a usar, porque él, eso sí, hay que reconocerlo, tiene una memoria maravillosa. Creo que se sabe la Biblia de memoria, porque él nomás dice, léeme tal versículo, y otro lo va leyendo. ¿Cuánto quisiera yo tener esa memoria, hermano? Pero bueno, Dios le da a cada quien lo que él quiere por el signo de su santa voluntad. Pero él, cuando pide que lean este versículo, siempre dice, cuando se trata de otros versículos, lean de la Reina Valera, porque es la iglesia de los protestantes, dice él. Lean de la Valera, aunque le quitaron sabiduría, dice. Así dice. Pero cuando pide que lean este pasaje, no dice así, hermano. Entonces sí pide que lean de la Biblia católica, llamada la Biblia latinoamericana, que es la que usan últimamente los católicos. Y en esa Biblia no dice las palabras que dicen aquí. Allá en la Biblia católica dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, y aquí dice cuando creísteis. Es lo mismo, pero esas palabras se prestan para cambiar la idea, amados hermanos. Porque para ellos abrazar la fe es bautizarse. Primero el hombre se bautiza supuestamente para después creer, para recibir el Espíritu Santo y para recibir todo lo que la Biblia ofrece. Y eso es totalmente al revés. Dice, recibiste el Espíritu Santo cuando abrazaste la fe. Con esto está dando a entender que el hombre recibe el Espíritu Santo cuando se bautiza. Por eso enseñan que hay que bautizar al niño porque se le abre el cielo. Porque entonces recibe el Espíritu Santo. Porque entonces es salvo. Porque el bautismo cubre a la persona. Ya no es Cristo. Ya no es el poder de Cristo. Ya no es la santidad de Cristo la que cubre al cristiano. No. Ahora es el bautismo el que lo cubre. Es el vestido del cristiano, dice. Una astucia tremenda que usa el diablo para engañar al mundo, para engañar a la gente. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Nosotros nos bautizamos por el bautismo de Juan, o en el bautismo de Juan. Juan nos bautizó. Y entonces Pablo les enseña lo que hacía Juan. Y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, Juan predicaba que se arrepintieran y que creyeran en el Mesías que venía. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, eso es, en Jesús el Cristo. Pero el versículo que sigue ya no lo lee este señor, porque en todo usa la astucia satánica. Dice así, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo bautizó otra vez a estos que había bautizado Juan. ¿Por qué los bautizó? Porque ellos se bautizaron sin haber creído en Cristo, que es uno de los requisitos puestos por Cristo Jesús. Entonces, todo bautismo que no satisface los requisitos establecidos en la palabra de Dios es un bautismo nulo, aunque sea un bautismo correcto etimológicamente hablando. Pero es incorrecto porque no satisface los requisitos de la palabra de Dios, deja de ser un bautismo bíblico. No lo es. Y dice aquí que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo los bautizó. Y después de bautizarlos, Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero eso no pasa en un bebé. Es más, no es bautizado. Un bebé por ellos es rantizado, no bautizado. Y vamos a terminar, hermanos.
En Hechos 10, 44, 47, Pedro estaba predicando a unas personas. Y mientras él predicaba, el Espíritu Santo vino, entró en las personas y empezaron a glorificar a Dios y a hablar en lenguas, dice la Biblia. Hechos, capítulo 10, 44 al 47. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Antes de bautizarse, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué entró a las personas el Espíritu Santo? Porque Dios, hermanos, conoce el corazón de cada uno de nosotros, del hombre. El Espíritu Santo conoce el corazón de la persona. Y el Espíritu Santo conoció, vio que las personas que oían a Pedro, sin duda se conmovieron y creyeron en silencio, sin antes decirlo, en Cristo Jesús como su Salvador, como su Mesías. Por eso el Espíritu entró en ellos y se manifestó ellos glorificando a Dios. Por eso por eso Pedro luego les dice a los otros que estaban ahí: ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Dice el apóstol Pedro. Vean que ellos se apegan a las enseñanzas de Cristo, amados hermanos. Y vean cómo las enseñanzas del romanismo no se apegan a las enseñanzas de Cristo. No se apegan a la palabra de Dios. Ya vimos el bautismo en fuego. Aquel que no se entrega a Cristo espera que sea bautizado, pero en el lago de fuego. Y esto lo realiza Cristo. Son los bautismos que realiza Cristo. Bautismo en el Espíritu. Él nos sumerge en el Espíritu Santo. Eso no lo hace el hombre. Pero Él va a sumergir en el lago de fuego a aquel hombre, a aquella mujer que nunca le acepte como el único Señor y Salvador de su vida. Ya terminamos, hermanos. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo bautiza también. El Espíritu Santo bautiza, hermanos. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 13. Dice así, amados hermanos: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 47, si no me equivoco, a ver, sí, 47, dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, Dios traía a las personas a la congregación para que oyeran y creyeran. Dice que Dios los traía para que fueran salvos. ¿Por qué? Porque ahí iba a escuchar la palabra y ahí iban a creer y recibir la salvación. Y toda persona que acepta a Cristo, el Espíritu Santo es ahora el que lo mete al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo. Por eso dice aquí en el 13 del capítulo 12 de Primera de Corintios: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia de Cristo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él bautiza, Él es el que mete al cristiano en la iglesia. No, nadie llegó a Cristo, nadie se hizo miembro de la iglesia solo por pura casualidad. No, es el Espíritu Santo el que lo hizo parte de la iglesia. Dios lo trajo para que creyera, pero el Espíritu Santo se encarga de meterlo en la iglesia. Nosotros, por el bautismo en agua, lo vemos como un testimonio que presenta a una persona que ha creído en Cristo, y por eso decimos: ahora sí ya eres miembro de la iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.